Cardoso. Yo soy abogada de esta universidad, candidata a magíster en Derecho Económico y soy coordinadora académica del Departamento de Derecho de Telecomunicaciones de esta universidad. El día de hoy vamos a ver un poco sobre cómo funciona Internet y el modelo de capas de la gobernanza digital. Para esto vamos a ver un poco primero sobre algunos aspectos técnicos. Yo pues soy abogada, sin embargo considero que tenemos que partir de ese punto para poder entender de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar en estos 2 días. De la misma forma, posteriormente vamos a hablar sobre Internet desde una perspectiva social, luego un poco sobre la historia de Internet, porque es importante para conocer cómo ha llegado a ser lo que es hoy en día, y finalmente pasaremos al modelo de capas. Bueno, en primer lugar, bueno, esta es una representación de The Opti Project, que es bastante interesante sobre cómo es Internet, y pues podemos ver que es una telaraña de conexiones, es una red de redes. Frecuentemente escuchamos que Internet es una nube, sin embargo técnicamente no es lo más correcto para describir qué es realmente Internet. Internet, como les decía, es una red de redes. Además se caracteriza por ser una red descentralizada. Por descentralizada me refiero a que no existe, como lo podemos ver, un único nodo al que se conecten todos los puntos, sino que existen miles de rutas y miles de conexiones entre ellos. El nombre de Internet viene de Interconnected Networks, que fue el primer nombre que tuvo, y pues su nombre dice mucho sobre su naturaleza. Bien, vamos a ver ahora un poco, de manera un poco superficial, más que la infraestructura, sobre el acceso, o qué nos permite a nosotros conectarnos a Internet. Nosotros como usuarios nos encontramos en esta parte y como podemos ver ahí, no solamente me refiero ahí a personas naturales, sino que también pueden ser los negocios, el Estado, todo tipo de, incluso otros agentes del sector privado son usuarios de Internet. Para que nosotros podamos contar con el servicio, tenemos que contratarlo. Y para eso existen los proveedores del servicio de conexión a Internet. Sin embargo, no todos los proveedores del servicio de conexión a Internet son iguales, existe una jerarquía. Entonces, los que se ven aquí, que son los capa 3 o tier 3, son aquellos que proveen la conexión, la famosa conexión de última milla, es decir, la conexión con el usuario final. Pero para que estos puedan proveer el servicio, a su vez contratan la conexión a través de unos contratos especializados con otros proveedores del servicio Internet, que se denominan PSI o ISP por sus siglas en inglés, que son los capa 2, que actúan como intermediarios. Y finalmente, estos celebran contratos con los proveedores capa 1, que son aquellos que son los dueños y que celebran todos estos contratos para la provisión de la conexión a Internet hasta la médula central o hasta el cableado troncal de Internet, que es lo que se conoce como backbone. Entonces, básicamente, estos son las categorías de proveedores de servicio de conexión a Internet. A su vez, también es importante hablar de los IXP, que son los puntos de intercambio de Internet, que proveen facilidades técnicas para los operadores, de manera que reducen costos y facilitan el enrutamiento de la información, como veremos más adelante. Bueno, nos devolvemos un poco a lo que les venía contando. Pues Internet se puede describir de una forma más exacta como una telaraña de conexiones o como una red de redes. Sin embargo, para que todos los dispositivos que estén conectados puedan transmitir información entre sí, tienen que hablar un lenguaje común. Y este lenguaje es el protocolo TCP/IP. TCP, que significa protocolo de control de información, y la parte IP, que es protocolo de Internet. Con referencia al protocolo de control de información, es decir, la primera parte que vemos ahí, se puede explicar como que la información no viaja de un solo camino de un punto A a un punto B, sino que existen múltiples rutas y la información viaja a través de paquetes. Entonces, estos paquetes determinan el orden de cada uno de estos fragmentos de la información y establecen las direcciones para que lleguen a su destino correctamente. Entonces, como pueden ver en este gráfico, supongamos que es una misma, digamos, una canción, por ejemplo, en este caso es un servidor de Spotify, se divide en fragmentos que son los paquetes y los cuales al final se unen a pesar de que lleguen por diferentes caminos y en diferente orden. Entonces, se reconstruyen. Entonces, lo que hace el protocolo de control de información es buscar la eficiencia de la entrega de la información y determina cómo se dividen y cómo se unen los paquetes de información.
Y la segunda parte de este importante protocolo, que es el TCP/IP, es el protocolo de Internet. En el protocolo de Internet lo importante es hablar de direcciones IP. Las direcciones IP son identificadores únicos que buscan que cada paquete llegue a su destino correctamente. Se puede explicar de esta forma simplificada. Su relevancia es que funcionan igual como en muchos servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, que la dirección postal o que la dirección física de nuestros hogares o que los números de teléfono celular. Son identificadores únicos y gracias a eso es posible la comunicación. Sin embargo, pues como vemos aquí, por ejemplo, para este paquete de información, es muy difícil que cuando queramos conectarnos con otro dispositivo, nos recordemos, perdón, la cadena de números que vemos ahí, que es una dirección IP, IPv4, típica IPv4. Por eso es que existe el sistema de nombres de dominio o DNS, que lo que se encarga es de convertir esta dirección IP en una dirección alfanumérica que podamos recordar fácilmente. Por ejemplo, esta corresponde al siguiente nombre de dominio, www.uexternado.edu.co. Ahora bien, el sistema de nombres de dominio es de la mayor importancia comercial y estratégica. Algunos autores indican que prácticamente equivale a como si se loteara el ciberespacio y pues representar a cada uno de los títulos de propiedad es de la mayor importancia y por eso pues es una de las discusiones políticas más importantes que se ha dado con relación a Internet. Los nombres de dominio pueden ser de primer nivel, como por ejemplo, bueno, que pueden ser de primer nivel, que son los referentes a dominio superior genérico, como por ejemplo .com o .edu, o también pueden ser dominios de primer nivel geográfico como .co para Colombia o .mx para México. Sin embargo, pues como sabemos, Internet trasciende lo técnico que acabamos de explicar. Internet es un escenario en el cual nosotros nos relacionamos, podemos comerciar, podemos trabajar, estudiar, comunicarnos con otros, adelantar transacciones económicas de todo tipo, interactuar con el Estado, por ejemplo, por lo cual Internet es un escenario que tiene una importancia radical en nuestras vidas. Sin embargo, bueno, es una tecnología que es especialmente susceptible a tendencias y cambiante. Por ejemplo, podemos compararlo con otros servicios de telecomunicaciones como la radio o como la telefonía, que durante muchísimo tiempo no tuvieron mayores cambios. Sin embargo, pensemos en Internet como era hace 10 años y pues realmente las posibilidades eran mucho menores, tanto en términos de velocidad, de servicios, etc. Bueno, también es importante conocer un poco sobre la historia de Internet. Entonces, Internet tuvo su origen en 1958, durante el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, en el contexto de la Guerra Fría, en el cual se le encomendó la creación de una agencia de proyectos de investigación avanzados vinculada al Departamento de Defensa. Y lo que se buscaba era crear una red o una forma de comunicación que fuera indemne a un daño, digamos, ante un eventual ataque de la Unión Soviética. En 1965, creo que no está aquí, se realiza la primera transmisión de información entre computadores, que la realiza entre el MIT, que es en Massachusetts, y un computador que se encontraba en California en otra universidad. En 1969 se pone en marcha ARPANET, que es la red de la agencia ARPA, que es el antecedente directo de Internet. En 1979, Vinton Cerf y Bob Kahn desarrollan el protocolo TCP/IP que les acabé de comentar, y por eso, por la importancia trascendental de este protocolo, es que ellos son conocidos como los padres de Internet. Y también aparece ya genéricamente el término Internet, que es abreviatura de Interconnected Networks, como ya lo vimos. En 1982 el protocolo TCP/IP es adoptado como el estándar para ARPANET. Esto que acabamos de ver, bueno, y esto, se creó el sistema de nombres de dominio que ya les acabo de explicar, y a partir de aquí, o más bien de aquí para atrás, se conoce por algunos doctrinantes como la prehistoria de Internet. ¿Por qué? Porque como vimos, todavía no están involucrados el sector privado
y la sociedad civil, sino que fue simplemente, digamos, del gobierno de Estados Unidos y de algunas universidades de élite. Listo. En el 91 aparece algo muy importante, que es la World Wide Web, desarrollado por el ingeniero Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee pertenece a, pues es una persona europea, y se desarrolló en la Unión Europea, con lo cual vemos que también se empieza a salir un poco el desarrollo de Internet que estaba concentrado en Estados Unidos. Y pues a partir de 1993 pues empieza la incursión de la banca, del comercio, de la publicidad, y en los años que siguieron surgen actores como Yahoo, Wikipedia, Amazon, eBay, Google, entre muchísimos otros. En 2004 fue creada la red social Facebook, y pues ya sabemos la trascendencia de esta red social. Y en el año 2006 la población de Internet sobrepasa los 4.000 millones de usuarios, y pues ya sabemos de ahí en adelante la multiplicidad de actores que han entrado a participar, particularmente el sector privado, y como nosotros como usuarios, personas naturales, hemos empezado también a involucrarlo en nuestras vidas diarias. Entonces, a partir de la historia y de esta explicación, de esta breve explicación técnica, podemos ver primero que no hay un solo ente que determine cómo ha resultado Internet, sino que se ha debido al trabajo continuo, cooperado, y a la interacción entre múltiples actores de origen gubernamental, de sector privado, técnicos, académicos. Entonces, gracias a, digamos, toda esta multiplicidad, esta convergencia de actores, es que podemos hablar de Internet como lo conocemos hoy en día. Y de la misma forma, pues de eso se deriva una pregunta muy importante, y es ¿quién controla Internet? Y como vemos, y que lo dice Vinton Cerf, que ya les comenté quién era, pues es uno, no es ninguna persona. Como tal, el control de Internet no está centralizado, y como ya lo vimos, es derivado de la misma arquitectura de Internet y del mismo devenir histórico del mismo. Bueno, este es un libro que me parece bastante interesante con respecto a las políticas de Internet, de Andrew Chadwick, de Oxford, y es que Internet deviene de una curiosa mezcla de innovación técnica, presencia del Estado, emprendimiento, colaboración transnacional y competencia. Todo lo que les acabo de comentar puede ser, digamos, explicado de muchas formas. Algunos consideran que Internet se puede asimilar a un ecosistema, y un agente muy importante de Internet que se llama ICANN, que es la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, que se encarga de la coordinación del sistema de nombres de dominio y de la asignación de direcciones IP, que ya sabemos qué es, desarrolló esta infografía que es muy útil para explicar cómo funciona la gobernanza digital. Entonces, en primer lugar, encontramos la capa de infraestructura. Entonces es todo lo que permite que nosotros podamos conectarnos a Internet. Encontramos los puntos de intercambio de Internet, que ya les comenté qué es, los cables terrestres, los cables submarinos, los satélites y las antenas, los sistemas inalámbricos. Pero aparte de eso, es importante referirnos a qué agentes están involucrados en esta capa. Entonces encontramos agentes como los ministerios de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que en el caso de Colombia es MINTIC, a los distintos reguladores del sector, que en el caso colombiano es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Encontramos, por supuesto, como ya les expliqué anteriormente, con relación a la infraestructura, a los proveedores del servicio de conexión a Internet, en los distintos niveles, que ya hablamos, pero también tienen un papel clave algunas organizaciones. Por ejemplo, podemos hablar de la UIT, o que aquí aparece como ITU, y que ustedes la tienen ahí. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo de la ONU, particularmente para la sociedad de la información y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Encontramos también a la GSMA, que es la afiliación de los operadores móviles, que tiene más de 1.200 afiliados alrededor del mundo. La IEEE y la IETF
que son entes técnicos. La IEEE particularmente se encarga de aspectos relacionados con ingeniería eléctrica y la IETF, que es el grupo o la fuerza de trabajo de Internet, que se encarga particularmente de estándares y del buen funcionamiento de Internet. Bueno, pasamos ahora a la capa lógica. La capa lógica, como ya les había comentado, entonces aquí podemos encontrar particularmente el sistema de nombres de dominio, las direcciones IP, la zona raíz y los protocolos. Estos son los identificadores únicos de Internet. Aquí, por supuesto, están como actores relevantes ICANN, que ya les había comentado, está también la IANA, en fin, hay una serie de actores que también están involucrados aquí, a los operadores de TLD, como ya les contaba, los dominios de nivel superior, que bien pueden ser genéricos o geográficos, y posteriormente encontramos la capa social y económica. Como podemos ver, la capa social y económica representa la mayor parte del gráfico porque realmente su peso cada vez cobra más relevancia y se refiere a las aplicaciones que nosotros le damos a todo esto en distintos aspectos. Entonces, por ejemplo, manufactura y comercio, entretenimiento, educación, Internet de las cosas, desarrollo económico y social, finanzas, salud. Pero lo más relevante es que con respecto de cada uno de estos existen una gran cantidad de problemáticas, una gran cantidad de sectores involucrados, una gran cantidad de agentes y de intereses. Con lo cual, pues realmente es la capa que tiene en donde se centran la mayoría de discusiones con relación a Internet. Como actores de la gobernanza digital en esta capa podemos ver el Foro de Gobernanza de Internet. El Foro de Gobernanza de Internet, cuya primera edición se realizó en el año de 2006 y ya este año se celebra la edición número 13 en París, Francia, es un foro de discusión y de debate de los aspectos cruciales relacionados con Internet. Bien pueden ser técnicos, bien pueden ser políticos, sociales, etcétera. Que pues es más o menos todo lo que ustedes, todo lo que nosotros vamos a ver en estos 2 días. Se celebra una edición global, pero también se celebran reuniones regionales y nacionales. Y pues por supuesto, y lo más importante, es que como ya hemos visto con todo lo que hemos recorrido en esta exposición, se vinculan las múltiples partes interesadas que pues más adelante, digamos, verán el concepto. Existen otro tipo de reuniones adelantadas por distintas organizaciones internacionales, bien sea de derecho público o de derecho privado, que buscan vincular a los agentes en la discusión de políticas alrededor de Internet. En este punto también se involucran los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades técnicas, la academia y el sector privado desde los múltiples ámbitos en los cuales pueden desenvolverse en cada uno de los sectores aquí vistos. Entonces, particularmente, como les comentaba, esta es la capa más compleja y las problemáticas se pueden agrupar se pueden agrupar de muchas formas. Sin embargo, digamos, con esta conceptualización que les comento de ICANN, se agrupan en 4 grandes grupos. Aspectos con relación a los contenidos, a la seguridad y a la confianza, al comercio y al acceso. Por ejemplo, con relación a los contenidos, podemos hablar de temas como libertad de expresión, pornografía infantil en línea, redes sociales, niños y adolescentes en Internet. Y cada uno de estos, como vemos, tiene muchos actores, muchos temas, muchos subtemas que discutir e incluso varían de región a región y de país en país. Con relación a la seguridad y la confianza, criptografía, ciberdelitos, ciberseguridad, cifrado, hacking. Con relación al comercio, protección al consumidor, arbitraje, libre comercio, jurisdicción, derecho laboral, propiedad intelectual, apuestas en línea. Y con relación al acceso, que pues como sabemos está bastante relacionado con esa primera capa, podemos ver el desarrollo de capacidades, TIC para el desarrollo, derecho de acceso, derechos de la mujer y de las personas en situación de discapacidad, y brecha digital, que pues es uno de los temas fundamentales. Entonces pues básicamente de esta forma se puede comprender un poco sobre cuáles son los temas y las discusiones que se dan alrededor de Internet, y pues creo que les puede ser de utilidad
pues para las discusiones que van a tener en estos 2 días. Y bueno, como conclusión un poco, ¿qué es lo que está en esta parte? Que me parece que es bastante claro. Ninguna persona, gobierno, organización o compañía gobierna el espacio digital. Las soluciones para las cuestiones en cada capa incluyen políticas, mejores prácticas, estándares, especificaciones y herramientas desarrolladas mediante la colaboración de las partes interesadas y expertos que son actores en el sector comercial, gubernamental, académico, técnico y de la sociedad civil. Y bueno, pues para los que quieran expandir un poco más la información, les recomiendo el libro Internet Politics de Andrew Chadwick y Cómo funciona Internet, que también parte del modelo de capas de la ONG Derechos Digitales de Chile. Paola, muchas gracias. La presentación. Pausa para